A ver, creo que todo se ve bien. Listo, estoy grabando. Entonces, esto va a ser completamente en español. Va. Vale. Es una pequeña introducción, así nada más, y pum, literalmente a la entrevista inmediatamente, ¿va? Ok, Vale. entonces, bueno, y aquí tenemos a Lucas. Lucas que tiene el español más impresionante que he escuchado de alguien que es de Estados Unidos. ¿Verdad, Lucas? ¿De dónde eres? Bueno, sí, estoy de Los Ángeles, California, de Estados Unidos. Ok, y como se podrán dar cuenta, el acento de Lucas es yo lo confundí, le dije argentino, pero no, ¿verdad? No, 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 es venezolano. Es venezolano. Fíjate que tengo poca experiencia escuchando venezolanos, también por eso creo que por eso no pude identificar inmediatamente. Sí, Am, sí, sí. bueno, creo que mi primera pregunta, Lucas, que te voy a hacer antes de cualquier cosa es, ¿cómo terminó un estadounidense de Los Ángeles aprendiendo español con acento venezolano? Bueno, todo viene de la música. Yo empecé a aprender español por la música, por reggaetón y todo eso, Ok, me interesaba mucho. Entonces, estaba escuchando Spotify y se me colocó una canción de un artista venezolano y me gustó mucho, entonces decidí buscar entrevistas en YouTube y me puse a ver entrevistas de ese artista y, o sea, suscribí al canal que hizo la entrevista. Es un podcast muy, muy grande de Venezuela. Empecé a ver sus contenidos y bueno, YouTube me empezó a recomendar videos de creadores venezolanos y bueno, terminé escuchando un montón de contenido venezolano y se me pegó el acento. o sea que todo fue a través de YouTube, básicamente. Sí, sí, a través de YouTube y también de, o sea, servidores de Discord donde puedes, o sea, meterte en un chat y hablar Mm, con gente random, ok, entonces ok. pude practicar ahí también. Ok, pero creo que nos estamos adelantando un poquito. A ver, vamos primero. A ver, Es que yo tenía mucha curiosidad porque normalmente cuando alguien de Estados Unidos aprende inglés, me ha tocado o tienen acento de México o de España. O sea, casi es lo más común que he escuchado yo sí. hasta ahora. Pues como que así el acento venezolano cuando te escuché fue como de, ¿what? O sea, sí me sacó un poco de onda. Pero bueno, entonces, Lucas, ¿qué edad tienes ahorita? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y cuándo dirías que empezaste a aprender el idioma? ¿A qué edad? Empecé a aprender español cuando tenía 17 años. 17. Entonces llevo como 3 años y medio Ok, aprendiendo. 3 años y medio aprendiendo el idioma. Entonces, Sí. am, y ahora sí, creo que te voy a preguntar, ¿no? Me imagino que la pregunta que te hacen siempre, te lo voy a también hacer, pero voy a intentar ser más específico, es, ¿cómo aprendiste español? ¿No? Creo que es el clásico. Sí. Entonces, pero es una pregunta, como muchos se imaginarán, muy abierta, ¿no? O sea, es como de, a ver, pero ¿cómo aprendiste español? Uf, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, más bien, quiero preguntarte, ya nos dijiste cómo empezaste, ¿no? Cómo empezó como tus ganas de aprender el idioma, pero ahora sí Sí. que, ¿puedes decirnos específicamente qué es lo que hiciste para sonar así como suenas ahorita, de nativo? Bueno, lo primero, siempre creo que en tu canal lo dices mucho, Ujú, es muchísima inversión. O sí. sea, consumir el contenido, específicamente contenido venezolano. O sea, si no te acostumbras al acento, no vas a poder imitarlo. Ujú, Y bueno, ahora no estoy imitándolo simplemente como hablo, pero ahí empieza. Entonces, empecé simplemente escuchando mucho contenido exclusivamente de Venezuela y después me hablaba mucho a mí mismo. O sea, por ejemplo, ok. ponte, estaría, no sé, viendo un video o algo así y estaría escuchando, o sea, por ejemplo, escuchaba una frase que, no sé, por ejemplo, en Venezuela se dice mucho, qué bola, así como que es una frase venezolana. Ajá. Entonces yo, o sea, le daba pausa al video e imitaba qué bola, o sea, intentaba imitar exactamente la entonación, o sea, la aspiración de la S, todo lo que tiene que ver con el acento venezolano para realmente imitarlo. Y después compararlo con los nativos, o sea, con el video, como hablaba el nativo en el video, como que así era un método para realmente poder hablar con el acento venezolano y obviamente se puede hacer con cualquier Ok. acento. ¿Y tú crees que alguien que está aprendiendo un idioma, por ejemplo, digamos, en mi canal normalmente es gente aprendiendo inglés, que es nativo del Sí. español, ¿crees que deban centrarse, perdón, en nada más?
un acento al momento de estar consumiendo contenido? Depende de dónde esté esa persona en las etapas del aprendizaje, Ujú, porque cuando justo estás empezando, puede ser como que lo que tienes que hacer es buscar el género de contenido que te gusta, porque si no te gusta lo que estás consumiendo, no vas a poder mantenerte disciplinado para seguir aprendiendo. ujú, Entonces, si te gusta algún tipo de contenido, pero es un acento que no piensas aprender, creo que en el principio da igual, porque yo, antes de aprender el español venezolano, o sea, yo consumía todo tipo de Ah, contenido, ok. o sea, de Argentina, de Perú, de Mm, Chile, de México, España. Entonces, yo diría que no se preocupen por, o sea, enfocarse en un acento hasta que estén listos para empezar a hacer output, a hablar y ujú. escribir y todo ¿Cuánto eso. tiempo tardaste tú de estar inmerso en el idioma, en todo tipo de contenido, hasta que empezaste a hacer output? Yo empecé muy temprano. Creo que llevaba como 8 meses haciendo como 1 hora diaria cada día y empecé a hacer output. Pero Ujú, lo que, o sea, yo mantenía el input también, como que sí, yo no dejaba el input al lado mientras me enfocaba en sí. hacer output. También seguía el ritmo Perdón, porque es muy importante. perdón que te interrumpa, es que me da risa porque dijiste, no, es que lo hice muy temprano, 8 meses. Sí. Si le preguntas a mi audiencia, te van a decir como que, ¿cuánto tiempo se tardó en hablar? O sea, es como, porque todos quieren como hacerlo al mes casi, a los 2 meses quieren ya hablar, ¿no? Sí, Pero fíjate, bueno, y por cierto, estoy de acuerdo contigo, 8 meses es súper temprano para hablar. O sea, yo creo que me daría sí, mínimo antes de intentar hablar un año al menos, como sí, para ya saber, sé que sí viene el idioma, ¿no? Pero mucha gente por ejemplo, que está consumiendo contenido en inglés y se lanza a hablar, creo que lo hacen bastante decente a los 6 meses. Es lo que he visto hasta ahora. Depende mucho de la persona. sí. Pero yo sí creo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que entre más tiempo tardes en hablar, eventualmente terminas haciéndolo mejor. No sé tú qué piensas al Sí, respecto. sí, yo estoy de acuerdo. em, y también depende de tu objetivo con el idioma. Mm, Si tu objetivo es como llegar a un nivel casi nativo o algo así, creo que deberías tardar mucho más. O ujú, sea, o sea, intentar al menos, o sea, no hacer algo hasta lo tengas que hacer, claro. porque hay ciertas cosas que si tú se pueden convertir en malas mañas. Por ejemplo, si tu pronunciación no es tan buena, pero empezaste a hacer algo justo en el principio, esos hábitos, esas malas mañas, se pueden como que concretarse y son muy difíciles de quitarse. Ujú. Entonces, es mejor esperar, Es lo que les yo digo a diría. veces a ustedes aquí en el canal, que los errores fosilizados, como me gusta llamarlos a mí, a eso me Sí, refiero justamente, que es algo que empezaste a hacer al principio y luego se te quedó ahí, ¿no? sí, sí. Tú, durante estos 8 meses de puro input, de puro consumir contenido, de pura inmersión, am, ¿activamente pensaste en no hablar o simplemente sucedió? ¿Cómo fue eso? Bueno, sucedió porque no tenía con quién practicar. Entonces, o Ok. simplemente no tenía, o sea, yo me metí en el aprendizaje de idiomas por ver a políglotas con sus videos. Mira cómo le hablo a esta persona en Ajá. su idioma nativo. Entonces yo quería esa experiencia de poder hablar con Ujú. gente en su idioma nativo, pero simplemente yo era muy introvertido y no tenía con quién practicar, Ok. entonces por esos 8 meses por ahí simplemente no hablaba porque no podía, ¿Y cómo se lograste puede decir. hablar? O sea, que no tanto cómo, porque ya sé cómo, simplemente un día, después de entender tanto, O, pudiste hablar. Pero, sí, o sea, un día un peruano que estaba aprendiendo inglés en el ajá, servidor de Riffle, en ese entonces yo quería aprender el español peruano por alguna ok. razón. Y él me escribió y me dijo si podíamos hacer crosstalk, donde yo Ujú. hablo en inglés y él en español. Entonces empezamos a hacer eso unos meses y después me metí en su servidor de Discord, jugamos videojuegos y todo eso y empecé a hablar en español más y más. Ok. Entonces, Jugando sí. videojuegos, entonces hiciste más como. Eh, Hablaste más. O sea que al principio realmente tú no estabas hablando, entonces, porque estabas hablando inglés.
y él en español. Bueno, lo que pasa es que me metí en el servidor y Ajá. él tenía todos sus amigos peruanos. Ujú. Entonces, cuando jugábamos, eran básicamente, o sea, 8 peruanos y un gringo. Entonces, obviamente, yo tenía que hablar en Ah, español, sí. pero cuando solo jugábamos, yo y él hacíamos crosstalk. Y hasta el día de Ah. hoy todavía hacemos crosstalk. Ah, ok, o sea, aunque ya sabes tú español y él, pues, supongo que ya Sí, sabe es como inglés, que, me imagino, ya pasó sí, tiempo. no, su inglés es impresionante Ok. y yo, o bueno, mi español es como es, Ujú. entonces simplemente hacemos crosstalk porque ya es como un costumbre que Ya, ajá, tenemos. se les quedó la costumbre, ¿no? Ya no es tanto como para Sí, practicar, ¿no? Ya es nada más como, pues, simplemente como ustedes simplemente interactúan. como comunicamos. Sí. Sí, Órale, eso está muy interesante. Y pues fíjate, hasta te digo, cada vez que he tenido entrevistas con alguien para esas entrevistas aquí del canal, hasta te digo, siempre parece que les pagué para que apoyen lo que digo en el canal o algo así. Porque, pues todo el mundo habla, ¿no? De cómo, pues primero, inversión, aprendieron a yeah, entender el idioma y después eventualmente puedes hablar, ¿no? Am, sí. ¿Tú puedes darle algún tip, a lo mejor no tan común o no tan sabido en la comunidad de cómo empezar a hablar, porque mucha gente tiene esta duda. Oye, a ver, porque creo que mucha gente tiene esta duda porque no le dan el tiempo suficiente al input, a la inversión, antes de hablar. Pero, Sí, ¿qué tip podrías darle a alguien que dice, oye, yo 8 meses de inversión? Y si sí. Lucas pudo hablar, a lo mejor yo también puedo, pero me cuesta trabajo. ¿Qué puede hacer esa persona, Lucas? Bueno, depende, o sea, porque mucha gente, yo he hablado con muchas personas que están aprendiendo inglés y me dicen como que, ay, ¿cómo empiezo a hacerlo? ¿Cómo? Y están como que pensando demasiado, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer esto y esto? Es como que yo empecé a hacerlo por casualidad, o sea, tuve la oportunidad porque alguien me escribió, Ujú. pero así empiezo, o sea, tienes que salir de tu zona de confort porque obviamente hablar un idioma diferente es muy estresante, Sí. bastante estresante. Entonces, Discord es una manera muy buena de hacerlo, simplemente meterte, o sea, salir de tu zona de confort, meterte en un chat de voz con personas que no conoces y simplemente empezar a hacerlo. Mm. O sea, yo he visto, o sea, por mi experiencia, que las comunidades y los amigos que se hacen en esos servidores de Discord donde no conoces a nadie y simplemente te metes en los chats cada día y empiezas a hablar. O sea, yo he hecho muchos amigos haciendo simplemente eso y simplemente lo tienes que seguir haciendo porque obviamente, o sea, bueno, tu inglés, español, el idioma que estés aprendiendo, no vas a hablar bien, va a ser una puta mierda, entonces Sí. tienes que seguir practicando y, o sea, superar esas dificultades porque no hay una manera fácil de hacerlo, Ujú. es simplemente seguir disciplina, seguir haciéndolo O sea, consistencia. realmente, entonces podemos resumir lo que acabas de decir en, ok, si quieres hablar y ya entiendes el idioma y ya quieres hablar, habla, intenta hacerlo seguido con alguien que tenga un nivel similar al tuyo o que te entienda, ¿no? Que entienda el idioma que estás Sí, intentando decir, voy a suponer. Eso sería el como sí, eh, sí. poca así, ok. Sí, digo, para que todos estemos en la misma página, ¿no? De cómo poder hablar. ¿Tú hablas otro idioma, Lucas? Aparte de estos dos. Bueno, estoy intentando aprender catalán porque vivo aquí en Barcelona, Ok. pero no hablo muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas intentando aprender y qué has hecho aprendiendo catalán? Sí, esa es una buena pregunta porque, bueno, podría decir que llevo más de un año, pero lo que he hecho es muy poco. Mm, Simplemente me he visto como 3 series catalanes ok. y eso Eso básicamente. es todo. Ah, y también o sea, el contenido en YouTube en catalán hay muy poco, entonces Mm, hay algunos podcasts que sí me gustan, pero no entiendo muy bien, o sea, es como que, ok. no sé, Y, no le he y es metido mucho. chistoso, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero vives en España, puedes escuchar el catalán probablemente a diario, depende de dónde vivas, Ajá. y aún así no has aprendido. Eh, es lo que diría, Sí, creo, mucha bueno, gente. Ajá. de- sí, depende porque, o sea, mucha gente me ha dicho como que, vas a vivir en España, tu español va a ser buenísimo o sea, cuando vuelvas, o sea, vivir en España te va a aumentar tu nivel de español mucho, pero, Ujú. o sea, vivir en el país no significa que tú vayas a aprender mucho. Es o sea,
tienes que todavía salir de tu zona de confort, no socializar con gente de tu país, porque eso es como un no sé, no quiero hablar inglés, es como, o sea, muchas personas no quieren salir de tu zona de confort, entonces se conforman con simplemente hablar con gente de su propio país y todo Ujú. eso, como que no vas a aprender, entonces, por eso no he aprendido catalán, porque simplemente socializo con latinos, Ah, ok, desafortunadamente, ok, ok, no ya. con O sea, españoles. con gente que habla español, español. Castellano, tal Sí, cual. exacto. Ok, ya, Sí. ya entiendo. Y entonces, o sea, realmente, fíjate, yo esperaba una explicación bien detallada, bien compleja de cómo aprendiste, pero básicamente fue 8 meses de inmersión y de repente, por casualidad, alguien te habló y empezaste a hablar, ¿no? Sí, bueno, y digo que Ajá. esos 8 meses, los primeros 4, 5, 6 por ahí, no hacía mucha inmersión porque me daba flojera. O sea, yo no creía en la inmersión. Yo no pensaba que funcionara de verdad. Ujú. Entonces, era como que, ay, no, esto no sirve. Vi un video y no puedo entender nada todavía. Sí. Entonces, era como que mucha memorización de conjugaciones y vainas parecidas, pero o sea, en esos 8 o 6 meses no aprendí casi nada, pero cuando descubrí Refold y empecé a consumir más contenido y eso, Ujú. bueno, ahí todo cambió. Ah, ok. O sea, ya habías escuchado de la inmersión, del input comprensible, pero Sí, pero realmente no. O sea, no. entonces, durante esos meses que estuviste escéptico, digamos que, ¿cuántos meses fueron? ¿6? A lo mejor, promedio. Sí, 6, Unos seis. por ahí, Ok, sí. entonces durante esos 6 meses de escéptico, desde que empezaste el idioma, ¿qué estuviste haciendo? ¿Y qué tan útil fue? Yo estaba escuchando mucha música Ok, y leyendo las letras, traduciendo las letras y como ok, que intentando cantar las ok, canciones a la vez y todo eso. Y también, o sea, yo tenía ahí el diccionario que se llama inglés.com o Spanish Dip, no sé cómo. ok. Y yo simplemente, yo escribía como oraciones o algo así y buscaba palabras que no conocía para poder crear oraciones. No sé, no me sirvió para nada. Ok, No sé por qué lo hacía. ajá. O sea, muchas bobadas que no me sirvieron para nada. Pero una vez empecé a hacer inmersión, me olvidé de todo eso y O sea que esos 6 meses, digo porque siendo el abogado del diablo, yo creo en la inmersión totalmente y eso, pero sí, dándole crédito a lo que hiciste, a lo mejor aprendiste palabras sí. o ciertas Sí, aprendí frases, palabras. ¿no? Hechas Sí, así. aprendí palabras como trabajar, Ujú. estudiar, o sea, Ok, palabras muy básicas. ajá. Y creo que también eso formó una base de mi pronunciación también, o sea, Ah, cantar las claro. Sí, canciones, ¿verdad? Ujú. porque, o sea, muchas personas piensan que yo he hecho algo muy especial para poder tener el acento que tengo, pero, Pues la música, tal cual, ¿no? Tal, o como sea, ya la música, bueno, eso y no sé, yo no he hecho nada especial, es simplemente mm, mucha inversión, imitar ok. y Sí, no, y sí, eso. yo creo que, por ejemplo, ahora creo que el acento venezolano se explica más porque pues escuchaste música venezolana, ¿no? E intentaste cantar música venezolana, Sí, entonces a lo mejor, aunque obviamente no sabías el idioma en ese entonces, se te quedó como de, pero es que ahí en Venezuela como que la S se la comen, ¿no? Así como esa S a lo mejor por eso ya no la sí, pronuncias y así. Entonces creo que esos 6 meses a lo mejor no fue óptimo, no fue muy sí, benéfico para ti, pero yo sí, creo que sí, en mi opinión, esos 6 meses fueron como usar Anki, pero mal. Así, pero, o sea, ya, porque, es una buena comparación. porque sacaste palabras, aprendiste algunos vocabulario, frases, a lo mejor cómo suenan algunas cosas, pero no fue como Sí. súper útil. Entonces, cuando descubriste Refold y te diste cuenta de que la inmersión era el camino a seguir para realmente adquirir un idioma, Sí. ¿qué fue lo que empezaste a hacer cuando dijiste, oh, ok? O sea, ¿dónde fue tu aha moment? Así, Mi aha moment fue como, creo que me puse a ver Coco con subtítulos en español. ok. Y también la doblaje en español también. O sea, Coco en español con Sí, sí, claro, subtítulos. claro, claro. Y, o sea, en esos 6 meses ya, o sea, yo diré que tenía un vocabulario de como 100, 200 palabras por Ok. ahí.
y estaba viendo la película y estaba siguiendo parte de trama, o sea, podía entender un poco de lo que estaba pasando. Ujú. Y yo estaba como que, coño, quiero seguir haciendo esto, o sea, esto se siente bien. Y después de ver esa película, me puse a ver la serie Star Wars The Clone Wars, Ok, muy en buena. español Sí, también, sí, sí, sí. sí, con subtítulos, y era como que, coño, esto sí funciona, como que puedo entender, y fue ahí donde descubrí los tipos de inmersión diferentes, como, no sé, no quiero entrar en eso, pero como que, o sea, buscar palabras mientras estoy viendo la película, Ujú. cosas por el estilo, y estaba aprendiendo más y reconociendo nuevas palabras y eso, y no sé, Sí, si desde quieres, ese, si quieres comparte un poco de cuál es el tipo de inmersión que más te funciona a ti. Creo que a mucha gente sí le interesaría saber. bueno, yo empecé haciendo inmersión intensiva, entonces eso, en mi caso era primero con series y después con YouTube, con subtítulos autogenerados. ¿Puedes O explicarle sea, a la gente? sí, sí, voy a explicar, Ah, voy a perdón, explicar. discúlpame. Sí, sí. Es básicamente, yo tenía puestos los subtítulos y cada vez que veía como una palabra, una frase o simplemente una oración que no podía entender por completo, le daba pausa al video y usaba el traductor para entender lo que significaba. Y una vez podía entenderlo, o sea, le daba play y, o sea, volvía a ver la película. Entonces, haciendo eso una y otra vez, vas como que acumulando tu vocabulario de frases y cosas que puedes aprender, o bueno, puedes entender. Ujú. Y o sea, llegué a un momento donde podía entender o simplemente seguir lo que estaba pasando en videos de YouTube para nativos y eso. Y desde ese momento dejé la inmersión intensiva y nunca volví a hacer. Nunca lo volví a hacer. Ah, o sea que Entonces, básicamente hiciste esto para poder. Si te das cuenta, creo, corrígeme si me equivoco, pero fue casi como usar un mazo de Anki al principio. O sea, como sacar palabras, entender frases que luego sí, reconociste en otras series o películas. Y a lo mejor, sí. o sea, esta ya la vi en la Guerra de los Clones. Y ahora estoy viendo otra cosa y, sí, es la misma palabra, ya la entendí. ¿Crees que haya sido así o a lo mejor estoy yo... ¿Cómo lo Sí, ves tú? básicamente sí. Hice eso por como unos meses hasta que podía seguir la mayoría del Ujú. contenido que consumía, y a partir de ese entonces dejé la inversión intensiva y nunca la volví a hacer ¿Y porque qué? Ajá. fue pasiva. Ok. Simplemente consumir, Consumir. consumir, consumir, Ok. ninguna pausa. Y también algo que creo que cabe mencionar es que en ese momento, justo en ese momento, empecé a tomar clases en el colegio. Ok. De español. Entonces, sí, de Ujú. español. Entonces, me salté 2 años simplemente por lo que ya podía entender, Órale. y hice los otros 2 años en un año. Dos Entonces, años sí, en un viéndola y año. te saltaste haciendo 2 meses de ver Guerra de Clones. Básicamente. Sí, por ver Guerra de Clones y me salté 2 años. Entonces, Ajá. entonces, eso fue como que complementando lo que ya podía entender. O sea, empecé a aprender gramática, Mm. tiempos verbales, todas esas mariqueras, y después, o sea, fue como que complementando lo que ya podía Aquí entender. tengo una pregunta interesante porque eso no lo sabía. ¿Tú crees que habrías tenido el mismo éxito o el mismo avance sin esas clases que tomaste? Em, yo creo que no. Yo creo que esas clases sí fueron bastante útiles. Y bueno, yo he escuchado las opiniones de los demás con respecto, o sea, los radicales con Sí, respecto a no, consumir tu opinión, es tu gramática y opinión. eso. Ujú. Y siento que es como que si hay como por ejemplo, una frase o un tipo de frase o algo así que llevas meses escuchando y no entiendes por completo lo que significa, y después de consultar o sea, una referencia gramatical sobre esa frase, es como que un momento, ya, o sea, ya lo entiendo por completo, y ahora que sé lo que significa, ahora si lo escucho una y otra vez ya se concreta y lo puedes entender mejor.
Ok. En mi opinión, eso es lo que me pasó a mí. O sea, había ciertas cosas que todavía no podía entender por completo y después de estudiar la gramática me sirvió mucho tener ese conocimiento. Ok. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubieras tenido esa clase? No estoy seguro porque he escuchado Ajá. las historias de otras personas que nunca estudiaron gramática Ujú. y, o sea, todavía, o sea, están casi en el mismo nivel que yo, entonces como que, pero todavía cometen errores gramaticales. Eso es la diferencia, como que Mm. puede ser que decir ciertas cosas sea más natural porque simplemente lo sabe, o sea, parece estar bien y lo sabes Ujú. simplemente porque lo sabes, pero en mi opinión, saber por qué a veces puede facilitar el proceso de Ok, pasarlo ok. a ser algo natural, en Cu- mi opinión. ¿Y cuánto tiempo tuviste esas clases? 1 año, más o menos. Ok. ¿Fueron clases de un año? ¿Eran completamente en español las clases? No, 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 no. ¿No? O sea, Ah. no, o sea, yo simplemente era un alumno en una clase de como 20, 30 estudiantes, entonces Ujú. obviamente la profesora no podía, eh, o sea, hablar a todos los estudiantes en español porque nadie más podía entenderlo Ok. aparte de mí. Entonces, no. No, esas clases no sirvieron de inversión para nada, simplemente Ok. conocimiento gramatical y ya. O sea, fueron clases de inglés. Digo, perdón, clases de español en inglés. Sí, tal cual. Ok. Interesante. Creo que es la primera vez que conozco a alguien que no tuvo, o sea, porque a veces cuando me dicen, tomé clases, pero fue como inmersión porque también eran en el idioma. Bueno, entiendo, ¿no? Que te Sí. haya servido más. Pero eso que dices que también te sirvió es muy interesante. Yo me considero radical de alguna manera, pero es porque a mí no me gusta tomar clases. O sea, es el hecho de que no me Sí, guste. O sea, voy a una clase y es como de, Dios mío, ya me quiero ir, ¿no? En tu caso, sí. ¿te gustan? ¿O te gu- o... Sí, creo que a mí me sirvió porque a mí me encanta la gramática y Esa es la gran todo lo que diferencia. tiene que ver con sintaxis, morfología, todo eso, a mí me Ok. encanta. Entonces, sí, me gustaba mucho tomar clases, especialmente porque oye, yo era el más avanzado y me sentía un poquito como que, ay, pero bueno, no sé. Pero a la par de todo esto, la inmersión estuviste también haciéndolo. Ah, Sí. y no te sientas presionado por contestar lo que todo el mundo quiere que contestes. Dime la verdad. ¿Qué fue lo que más le dio peso a tu avance? ¿Crees que fueron las clases de gramática? ¿De que te gustaba mucho saber de gramática? ¿O la inmersión pasiva que ya estabas haciendo, ¿no? En ese entonces. Inmersión pasiva. Porque es como si tú puedes tener todo el conocimiento de Ujú. gramática, de conjugaciones, de todo eso. Por ejemplo, bueno, estoy ayudando, soy como un tutor más o menos de español en el colegio del que me gradué Ok. y estoy ayudando a un estudiante que tiene mucho conocimiento sobre las conjugaciones, gramática, todo eso, pero no ha hecho casi nada de inmersión. Entonces, él no fatal. O sea, no puede hablar muy bien Ok. para nada. Entonces, es una cosa tener el conocimiento, pero es otra cosa poder reconocerlo y aplicarlo. Y eso es lo que te da la inversión, es poder reconocer y después activar las palabras y poder hablar. Ujú. O sea, poder hablar sin pensarlo demasiado. Eso es lo que te da la inmersión y creo que es lo más importante que puedes hacer. ¿Harías lo mismo para otro idioma? ¿Harías lo mismo de inmersión activa, clases, Mm. inmersión pasiva? ¿Así? Depende del idioma, porque con el catalán he hecho casi nada de estudios gramaticales porque la gramática se parece bastante a la de español. Ujú. Entonces, simplemente creo que con hacer inmersión y nada de Bueno, clases claro, es podía. muy parecido, ¿no? Sí, Creo que estoy de acuerdo, por ejemplo, me pasaría lo mismo con italiano y portugués. sí, Porque la gramática del italiano sí es muy diferente, eso sí, pero se parecen muchísimo a las palabras. Entonces siento que sí, sería. Bueno, yo hablo italiano, pero no soy fluido en italiano. Entonces, sí. creo que si hubiera aprendido así con pura inmersión, hoy sería mejor. Porque yo aprendí con pura escuela, el italiano.
O Ah, sea, pura bueno, escuela. sí, Y no consumía casi contenido en ese entonces, más que lo que nos ponían en la escuela. sí. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que aprender, qué buen ejemplo aquí, alemán, ¿cómo le Ajá. harías? Bueno, yo siendo el fanboy de gramática que soy, ya Ajá. sé un poco de la gramática Ah, del ok. alemán, pero creo que eso es todo, o sea, simplemente saber que hay casos y Ujú. saber que hay tres géneros y todas esas cosas, eso ya basta con eso porque si estás consciente de que existen, vas a poder reconocerlo Ok. mejor O sea que que, si no ajá. que si no tuvieras ni idea de cómo era el idioma. O sea que no tomarías un año de clases a la par de la inversión. No, yo no lo haría. ¿Por qué? Yo, porque, o sea, yo estoy harto de clases ya, o sea, clases en general, como Ok. que yo, o sea, con el español hay algo especial que tiene como que cualquier cosa que tenga que ver con el español me Ajá. interesa. Con Ya. el alemán, o sea, no, yo estoy ya, no quiero seguir aprendiendo gramática, Ok. a menos que ya pueda entender la mayoría de lo que escucho y lo hago simplemente para complementar Mm. lo que ya sé, Pero ¿me ya como entiendes? un a posteriori de saber perdón, o sea, posteriormente de ya haber tenido la inmersión, de saber el idioma, digamos, podríamos decir, Exacto. darle Como que hacer un sentido. año de inmersión y Ajá. después empezar a estudiar un poco la O sea que gramática. estudiarías gramática, pero por tu cuenta, no tanto en una clase. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, por mi cuenta. A mí me gusta mucho Mm, más hacerlo por mi cuenta claro. y lo haría después de hacer mucha inversión. Oh, ok. Ajá. Sí. Como Es como, no lo harías a la par. sí, es como que a ver, es algo que me pasó con el español que me frustraba un poco, era Ajá. como que me estaban enseñando sobre el modo Eso subjuntivo, te iba a y preguntar todo, yo. sí, todo lo que tiene que ver con el modo subjuntivo. Y yo había escuchado, ay no, el modo subjuntivo es una cagada, no, es horrible, no Ujú. puede, o sea, no lo entiendo. Y yo como que, coño, yo tengo que aprender esto y saberlo. Entonces empecé a estudiarlo, no, horrible, o sea, no podía entenderlo. Y después, 300 horas de inversión después, volví a empezar a como que estudiar la gramática y todo tenía mucho más sentido. Ok, ya. O sea, porque yo tenía ejemplos de eso ya en mi cabeza, de Ujú, cómo se usaba el modo subjuntivo tan asustante y todo ujú. eso, pero ahora, Eso es un ya. muy buen punto. Y fíjate, ahí quería llegar. Es que una pregunta que tenía que ir preparada era explícame qué es el subjuntivo. O sea, El modo subjuntivo, sí. a ver. Bueno, en tienes los tiempos, o sea, Ujú, el presente, pasado, futuro y todo lo demás. Y después tienes los modos. ujú, Y es como la actitud del hablante, ujú, por así decirlo. Entonces, el modo subjuntivo tiene mucho que ver con reservas, con no saber si algo va a pasar o no, con situaciones sí, hipotéticas, hipotética, sí. Sí. situaciones hipotéticas, cosas que no están concretas. Y entonces, o también con órdenes, o sea, si yo te estoy diciendo que hagas algo, esto Ujú, sería el modo subjuntivo. Eso es una explicación bastante breve de lo que es. ujú. No, Hay pero. mucho más. No, yo sé Hay que hay más. mucho más. Te faltaron los 10 11 usos que hay y no sé qué, ¿no? Pero Sí, no vamos a ahondar en eso, no. Sino que sí, me refiero a que si le preguntas esto a un nativo del español, te dice, ¿modo subjuntivo? ¿Y ese quién es? Porque realmente nadie sí, sabe en español. Solamente, como bien dices, saben usarlo, obviamente lo sabemos usar, pero no obviamente, sabemos sí. explicarlo ni qué es realmente. O sea, o hay gente que ni siquiera sabe que tiene un nombre lo que están diciendo. Y Sí, eso es todo el punto. Y yo siempre le he dicho a la gente en el canal, si le preguntas a alguien que aprendió español en una clase de manera más tradicional, te va a poder explicar qué es el modo subjuntivo porque tuvo que aprenderlo. Pero está muy interesante que en tu caso intentaste aprenderlo, dijiste, uff, yo no entiendo esto de qué están hablando, te fuiste a hacer sí. inversión, regresaste y es como de, esto ya lo aprendí. Nada más que no sabía que era Sí, esto. Y ya en retrospectiva, ahora ya lo entendiste, ¿no? exacto. Por eso creo que siempre, o sea, si
estuviera aprendiendo, o sea, dedicadamente otro idioma, no intentaría aprender la gramática. Mm, O sea, al menos algo que va más allá de simplemente tener las bases ok. muy básicas, Ujú. hasta después de hacer como al menos 400 Ok. horas de inversión. Ya te entendí. O sea, por ejemplo, con el alemán, ¿no? O sea, las Sí. declinaciones, los géneros, sabes que hay Ajá. a los casos, ¿no? A lo mejor sabes que hay 4 casos Sí, y de sí, cómo sí. se usan, de que los géneros, que no sé qué. O sea, mientras sepas que eso existe y a lo mejor brevemente en qué tratan, pero sin Repasarlo. ahondar en ello, y te vas a Sí. la inmersión, eventualmente dices, los puedes empezar a como a, pues no A reconocer, simplemente a reconocer, eso reconocer, es todo. no entender, Sí, reconocer, porque después, ya de verdad quieres aprender, te regresas a estudiar la gramática de nuevo y es como de, ya entendí lo que sabía que existía, pero ahora sí ya entendí cómo funciona, ¿no? Eso es a lo que te refieres. sí. Fíjate, perdón, dime. No, no, Ok. eso, estaba de Fíjate, yo acuerdo. aquí sé que es tu entrevista, pero a mí me pasó algo exactamente igual con el inglés. O sea, con el inglés, pues yo aprendí el inglés desde muy chico, como me tardé yo como 10 años creo aprender el idioma porque no sabía, estaba pequeño. Y Sí. en esa época, pues yo aprendí mucho con videojuegos y no había nadie con quien hablar realmente, no había internet. Sí, Yo tengo 34 años, es por eso que fue otra época completamente distinta, ¿no? sí, sí. Y pues los videojuegos aquí llegaban en inglés. Entonces, bueno, para no hacer la historia muy larga, básicamente aprendí a leer, pero no tanto escuchar porque los juegos no tienen audio. Entonces Ah, yo podía hacer juegos de los 90, estoy hablando. sí, sí, es verdad. Empezaron a tener audio completo como en el 98, 99, y eso creo que estoy siendo amable, debe haber sido como a principios de los 2000, de hecho. Sí, Y entonces sabía leer inglés. Wow, o sea, para un niño de 15, 14 años yo podía leer libros en inglés, ¿no? Y para mí, o sea, era como de, sí, no pasa nada. Pero yo no podía escuchar inglés porque no había tenido práctica, ¿no? Y me sí, acuerdo que cuando ya empecé mi carrera, que fue lengua inglesa, yo ya sabía el idioma. Nada más que ahí aprendí. sí. O sea, de repente teníamos una clase de, hoy vamos a aprender el presente perfecto continuo. No, yo, ¿qué es eso? ¿No? Y luego decía, luego, I have, ya ni me acuerdo un ejemplo, pero el presente perfecto continuo sería, presente, I'm going. I have, no, I'm going sería presente continuo. Pero presente Vale. perfecto creo que es I had Ah, been going. Pero ya. no, I have been going. I have been going. Esa sería. Ajá. Pues, o Ya. sea, lo sé, pero está ahí, como no es importante, está metido ahí en mi. Ahora, soy maestro de Sí, inglés. Debo saber esto y puedo explicar esto gramaticalmente. Y pues ahí lo tengo, ¿no? En mi base de datos. Pero todo esto, o sea, llegaba a la clase, me acuerdo mucho, y vamos a ver yo no sé qué es, y luego, no, sí sé. Tenía 10 en el examen, porque ya había aprendido todo sí, eso. sí, sí, Eh, exacto. ajá. Exacto. Suele pasar, o sea, yo he hablado con muchas personas que han aprendido, bueno, mayormente el inglés por pura inmersión, porque Ujú. simplemente crecían, no sé, viendo televisión en inglés o consumiendo contenido en inglés simplemente porque sí. Así es. Y no saben nada de gramática, nada. Sí. O sea, tienen un nivel de inglés impresionante y no saben nada, 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 Ujú. porque ha sido simplemente inmersión y ya. Sí, creo que la Entonces, gramática, como tú bien dices, puede ser una gran ayuda si te gusta mucho, como te pasó en sí, español, que o sí, sea, te llamó mucho la atención y lo usaste y te funcionó. Pero no creo que sea necesario. O sea, lo hemos visto, tú has visto casos, yo también he visto casos. Es mi caso para todos mis sí, idiomas, básicamente, excepto italiano. Y francés, pero mi francés es atroz. Pero sí, o sea, no. Por ejemplo, a la fecha con alemán, me da un poco de vergüenza admitir que si a mí me pregunta, oye, ¿cuál es el acusativo y cuál es el. Es como de, no sé, pero sí, puedo hablar bien. puedo hablarte en alemán. De hecho, en un video que hice, que doy tips para aprender alemán, sí. cometo un error porque estoy hablando según yo de los casos y no es cierto, lo dije mal. En el video para dar tips de alemán es como de, pues Bueno, perdón, pero es que realmente no aprendí esto, ¿no? Nada más lo quise explicarles un poco, pero no soy experto. No, pero vieras, por ejemplo, Lucas, la cantidad de gente que me dijo, pues no hablas alemán si no sabes el acusativo o el nominativo y la diferencia, ¿no? Y es como de, sí. estoy hablando en Mm, alemán, ¿qué más quieren? sí, no. Ajá, Creo que la gente se confunde mucho.
con la diferencia entre tener conocimiento sobre un idioma y saber el idioma. Completamente. Es como que, a veces como que esas líneas, no sé, no me viene la palabra, pero es como que a veces usan, o sea, intercambian esas Ujú. definiciones, Ah, pero ya, entrelazan, creo que no querías decir, tienen ¿no? nada que ver. In- Sí, no tienen nada que ver. intertwine, entrelazan, ¿querías decir? Sí, exacto, Ajá, eso, sí. Este, pero no. bueno, y pues finalmente, Lucas, creo que para que la gente no piense que eres un venezolano que se pintó el cabello o algo así, vamos, podemos hablar un poquito en inglés nada más para despedir el video y que vean. Yeah, let's do it, let's do it. All right, perfect. All right, so Lucas, so thank you very much. I just want to ask you, do you have any final tips in English for people who are learning? Because some people who watch my channel are learning Spanish. They listen Yeah. to my videos to learn Spanish, but I would like you to make your video for those people who are learning. Sorry. I would like to make. I would like you to make. I would like you to give them. Jesus, I forgot my English already. I would like you to give these people any advice you deem worth in regards to learning Spanish. What would you tell them? Okay, a few things. I mean, I think we've already covered so many things. We did, yeah. But I just keep, I think one of the biggest things that, especially in like the first 6-7 months that I was learning, like I already told you, I just did not believe that immersion was gonna magically, like I had the thought like, oh, I'll watch a video and then I'm suddenly gonna be able to understand everything. And then I had that sort of thought, and then I watched a video and then boom, I didn't waste, but I spent like tons of time not immersing when I could have been and could have been progressing a lot faster. So I think my biggest tip is everyone is saying, well, everyone in the refill community that has had success has done immersion. There are many cases of people who have done immersion and it's worked. So keep doing immersion. It does work. Just keep at it. Keep doing it. Make sure that it's a little like somewhat comprehensible, because if you're trying to go immediately into watching your favorite TV show in Spanish and you don't understand everything and you get dejected and you stop learning, it's because you're not understanding anything. You got to make sure that you're able to at least understand some of it. So just keep at it. Immersion works. It just takes time. Awesome. Thank you. I really didn't want to have the usual just immerse, bro advice, but I mean, there's not anything else I can really say. I mean, just it. It just takes time. If you're looking for an easy way to do it, it doesn't exist. That's right. It just works. So. Yeah, that's it. Yeah. I have one more question actually. That would be useful, I think. How can people? Okay. We might edit this. I don't know. How can people reach to the point of being like, how can people reach that point where they're watching something and it's somewhat comprehensible if they're starting from zero? They're starting from zero. Yeah. Well, in Spanish specifically, there is an amazing resource called Dreaming Spanish, where I know I've talked with people who have had zero Spanish knowledge and just started from the very first super beginner level, watched 1,000 hours of content, and then were able to understand native content, and without doing any intensive immersion, anything like that, just simply listening to the content. However, I know not everyone likes doing super easy like baby content with whiteboards and all that. So the best way is to do it artificially. So through intensive immersion, which is what I did. So you take a series or some content that you like, you may not understand anything, and then it's a bit excruciatingly painful in the beginning, but piece by piece, you translate it, you take a note of the words, maybe create an Anki deck with it or not. I did not do that because I hated Anki. Yeah. But anyways, you just have to make it artificially understandable, because the key thing is being able to understand at least something. If you don't understand anything, you're not going to learn it. That's just great. Awesome. That's great. Yes. That's a great way to close the video, I think. Thank you very much, Lucas. Thank you for coming on. And me cambio español para despedirnos. Y pues muchísimas gracias, Lucas. Te agradezco mucho. De nada, gracias a ti. Y pues excelente. Muchísimas gracias. Sí. Hasta luego. Gracias. All right. Voy a dejar de grabar ya.